Estimados auditores, ¿cómo están ustedes? Damos inicio a la entrevista de hoy con un importante invitado como siempre. Él es ingeniero comercial, presidente del Partido Demócrata Cristiano, diputado por el Distrito 8, Región Metropolitana, ministro de Obras Públicas en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y también alcalde de la comuna de Maipú en 2 periodos, director del Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC, y desde el 11 de marzo al 30 de julio del 2004, durante el mandato del presidente Ricardo Lagos Escobar. ¿Cómo está, diputado? Gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. No, gracias a ti, Alejandro, y a la radio por la invitación. Un saludo a todos quienes nos están escuchando y a quienes nos ven también por la señal online. Así que gracias por la invitación a esta conversación aquí en Radio Agricultura. Fantástico, muchas gracias. La primera cosa que ha generado polémica estos últimos días ha sido la mesa de la corporación, la mesa de la Cámara de Diputados. De diputadas y diputados. Diputadas y diputados, si no me dan ay. Cuéntenos, ¿qué le parece, digamos? A ver, en democracia las elecciones se ganan quien tiene un voto más o muchos votos más, ¿no? Y finalmente la mesa de la Cámara, una votación, donde finalmente sale electa la diputada Cariola como presidenta, el diputado Rivas como primer vicepresidente, el diputado Aedo como segundo vicepresidente. Por un voto, es cierto, sí, pero no es primera vez que en la mesa de la Cámara hay un margen estrecho y bueno, lo que tenemos que hacer ahora todos es que funcione el trabajo legislativo. Yo era muy partidario de, Alejandro, de explicar por qué era importante cumplir un acuerdo administrativo. Porque el trabajo legislativo, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de salud, de pensiones, de educación, de crecimiento económico, de protección a las personas, en cada una de las materias legislativas se construye la confianza. Entonces yo converso contigo, que estás en la mesa, y nos ponemos de acuerdo en una indicación. Y tú me dices, estoy de acuerdo. Y hay una confianza inmediatamente con el del frente, pensamos políticamente distinto en uno y otro, y vamos construyendo. Entonces, la confianza es la base del trabajo legislativo para avanzar rápido en las distintas leyes. Bueno, parte de la confianza es cumplir los acuerdos administrativos. Por eso era tan importante para nosotros que se cumpliera el acuerdo. Se cumplió ahora, sabemos que hay una censura y bueno, que me parece que es algo que no corresponde, institucionalmente sí, pero suena como la del picado, ¿no? Pero esa censura digamos... no debiera tener los apoyos. No debiera tener los apoyos. Mira, si en democracia los mecanismos institucionales de censura son cuando hay falta, cuando la mesa de la Cámara comete una falta seria. Pero a 48 horas de haber asumido, estar criticándola por algo, me parece que es no respetar el veredicto democrático. Entonces, yo daría vuelta a la página de esto, dediquémonos a legislar. Las chilenas y chilenos necesitan acuerdo en seguridad, necesitan acuerdos en pensiones, en educación, en crecimiento económico. El país tiene que crecer, le tiene que ir bien para generar más y mejores empleos. Yeah. Necesita acuerdos también en salud, en vivienda, por decir algunas de las materias en que requerimos acuerdo. Y para eso dediquémonos a legislar en vez de seguir hablando qué pasó y qué va a pasar con la mesa, que la censura, que esto, que este otro. Ahora, pero igual ha generado una fuerte polémica, ¿eh? De eso uno no puede decir, no, si esto fue así o fue así. Ahora, el viernes la mesa directiva fue a saludar al presidente, a la moneda. ¿Y qué habrá pasado con Elizalde, que por ahí dicen que se movió para conseguir... Pero Alejandro, las fuertes polémicas sí, duran lo que duran. Fuerte polémica, pero el tema está cerrado. Pasemos a lo siguiente.
¿Y qué es lo siguiente? Lo siguiente es legislar. Las conversaciones que haya tenido, no haya tenido el gobierno con sus distintos parlamentarios, es propio de la vía, es propio de la vía política. Lo que sí, las decisiones son autónomas del Parlamento. Y la decisión fue autónoma porque finalmente los que votan son los parlamentarios y parlamentarias, en uno o en otro sentido, a favor o en contra. Entonces, yo la verdad que creo que las polémicas tienen algo artificial también esto, y la verdad Sí. que tenemos desafíos legislativos. Mira, yo fui alcalde, te comentábamos antes de entrar el programa. Los alcaldes, yo cuando era alcalde, es mucho más práctico y quienes tenemos mentalidad de alcalde dentro de la Cámara, de uno y otro lado, porque hay los distintos sectores, somos más prácticos, hay que llegar a acuerdos para avanzar y sacar adelante las leyes. Yo creo que en eso tenemos que enfocarnos, en vez de seguir hablando que lo que dijo, lo que no dijo, creo que un poquito inconducente eso. Ahora, hay un problema ahí con Carol Cariola, que los acusa de querer revertir una decisión democrática que parecen estas declaraciones de Carol Cariola. Es que yo creo que, imagínate nosotros, aquí en Ujú. la radio, quienes están detrás de la cámara, en el Sí, estudio, tuviéramos una elección para elegir quién es el representante de 1, 2, 3, 4, 5, somos 5, ¿no? sí, ¿Quién es el representante del equipo ante, no sé, ante el dueño de la radio? ya. Y elegimos uno. Bueno, una vez que se elige, y se elige por 3-2, se gana por un voto, una vez que se elige, se cierra el tema. No puede estar los que pierden, oiga, mire qué dijo, qué no dijo. Se cierra el tema. En democracia se cierran los temas el día después de la elección. Oye, ganó el presidente Piñera, nosotros teníamos otro candidato, al día siguiente el presidente de la República. Ganó el presidente Boric, al día siguiente el presidente de la República. Ganó la diputada Cariola, al día siguiente o inmediatamente la presidenta de la Cámara. No, no le demos más vuelta, no le demos más vuelta y dediquémonos a legislar, que creo que es lo importante. A propósito de negociaciones, hubo negociaciones de meses con el oficialismo y hasta último momento estuvieron negociando primarias, ¿m? Y no lograron acuerdo en 86 comunas. No, sí, sí logramos acuerdo. Lograron acuerdo, Claro, claro. pero ¿cuál fue el problema entonces? Porque se Te cuento. explica, sí, pues. Oye, fue una negociación ardua. Dice alguno que se me cayó más el pelo que el que tenía, que el que me quedaba. Fue una negociación ardua porque ¿cuál es el propósito, Alejandro, fundamental? Es dado el sistema electoral, donde no hay segunda vuelta en las alcaldías, es importante eso explicarle a la gente, no hay segunda vuelta en la alcaldía, dijimos, mira, pongámonos de acuerdo para tener un solo candidato entre los distintos partidos del oficialismo, más Ya, la democracia cristiana. Nosotros tenemos cercanía con algunos de ellos, no con todos, tenemos cercanía con los que son, no sé, el Partido Socialista, el PPE, el Partido Radical, el Partido Liberal es más nuevo, pero con los tres primeros hicimos juntos la concertación y tenemos mucha historia, ¿no? Con sí. el, con el otro grupo no tenemos tanta cercanía, Frente Amplio Partido Comunista. Pero finalmente, dado el sistema electoral, dijimos, pongámonos de acuerdo para tener candidatura única en cada una de estas comunas. Y en las que no nos pusimos de acuerdo definimos primarias. Entonces nosotros tenemos primaria en Peñalolén y ahí vamos a estar con Jimena Yamín, nuestra candidata, ¿no? Y estuve con ella en la semana. En La Granja con Edita Alarcón, nuestra candidata. En La Florida con Roberto Valenzuela, nuestro candidato, eso es la región metropolitana, pero hay un conjunto de otras primarias en el país. Nosotros estamos desde el norte con Gonzalo D'Artagnan en Antofagasta, Guillermo de la Maza en Valparaíso, Carlos Arellano en Rancagua, Juan Carlos Figueroa en Talca, para mencionar algunas de las que tenemos primaria. Hay otro conjunto de comunas en que vamos a estar en primaria. Y naturalmente hay otras comunas que son muy emblemáticas que se decidió que no hubiese primaria. Inmediatamente los candidatos van directamente a la papeleta. El Sí, caso de Aldo Mardones, por ejemplo, nuestro candidato en Concepción, que yo estoy seguro que va a ser el futuro alcalde de Concepción, de Javier Ahumada en Curicó, y ahí vamos sumando, ¿no? Candidatos y candidatas, para qué decir, Claudia Pizarro en La Pintana, Gustavo Toro en San ujú, Ramón, son los distintos candidatos que nosotros tenemos también en Peñaflor, nuestro alcalde en ejercicio. Entonces, finalmente vamos avanzando en ir generando un acuerdo en torno a cada una de estas personas, ¿no? En torno a cada uno de nuestros candidatos y candidatas, de manera tal de que sea el candidato único de
la democracia cristiana, pero también los distintos partidos oficialistas. Eso es lo que logramos y por supuesto también los otros partidos logran algo similar en otras comunas. ¿Reformaría el sistema electoral? Sí. Fundamentalmente pero no para alcalde me gustaría que hubiese segunda vuelta, ¿no? Para alcalde, pero eso no va a ser posible para esta elección, lo dejamos para adelante. Pero en materia parlamentaria, uno de los problemas que tenemos, Alejandro, está en que hoy día hay 21 partidos. Sí. Y eso hace muy difícil el trabajo en el Parlamento para lograr acuerdos, porque necesitamos acuerdos en cada una de las materias. Entonces, muy difícil. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo avanzar en ello? Tenemos que reducir el número de partidos. Nuestros constitucionalistas han planteado una propuesta, que es, mire, que se acaben los pactos electorales, que cada partido compita por sí solo, y de esa forma veamos el peso relativo de cada uno, y los que saquen la suficiente elección estén representados en el Parlamento, los que no estén representados en el Parlamento. ¿Qué significa eso? Que los partidos más pequeños van a tender a fundirse con otros o fusionarse con otros para tener fuerza electoral, en vez de los pactos electorales. Por supuesto, después hay que lograr acuerdos en el Congreso, quienes salgan electos, pero nuestros constitucionalistas han propuesto esta medida, que a mi juicio es bastante más estricta y bastante más eficaz que lo de los umbrales, 5 o 6%, porque siempre hay forma de hacerle trampa al porcentaje, trampas legales, por supuesto, pero la verdad que me parece que el camino no es los umbrales, el camino fundamental está en eliminar los pactos electorales como una forma de lograr que haya menos partidos políticos, y al haber menos partidos políticos lo que va a haber es mayor posibilidad de acuerdo en el Parlamento. Pero con menos partidos políticos, ¿podrían quizás volver al sistema binominal o definitivamente eso ya murió? No, porque hay mucha, digamos, gente que dice el sistema binominal era el mejor, y por eso ahora tenemos una cantidad de partidos dentro de la Cámara y el Senado tremendo. El sistema binominal solo funcionó en la historia de Chile, ¿sí?, desde la recuperación de la democracia, porque venía en la Constitución del 80, ¿no?, hasta que se cambia en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, o sea, un pequeño periodo. Sí. Entonces, si miramos un poquito más largo, si nosotros miramos el país, en Chile existe la cordillera, en Chile existe el mar, en Chile existe el desierto, la zona central, la zona centro-sur y la zona austral. Bueno, en Chile también existe el sistema de multipartidismo, es parte de nuestra historia, es como la cordillera, es como el mar. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, dado que eso está en nuestra naturaleza, en nuestra cultura, ¿cómo hacemos para que un sistema de multipartidos pueda ser además eficiente para los acuerdos? Eso es lo de fondo, ¿no? Porque el sistema binominal es como importado de otros. Hay sistemas también uninominales, que solo es electo el primero de cada distrito, Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Entonces, en Chile, la historia democrática de Chile desde siempre, ¿no? Así que por eso lo digo, lo de la cordillera, el mar, el desierto, el multipartidismo. Bueno, habiendo varios partidos, el multipartidismo no significa 21, sino que un número más reducido. Y entonces, ¿cómo hacemos un mecanismo eficaz para que, recogiendo esa historia, eso que está en nuestra cultura, de distintas representaciones políticas, se permita lograr acuerdos y reducir el número de partidos? Nosotros creemos que la forma de hacerlo más eficaz es a través de eliminar los pactos electorales, porque eso obliga a los partidos que van a sacar la cuenta. Mire, ¿sabe qué? Nosotros somos muy chiquititos, no vamos a llegar a tener parlamentarios, entonces ¿por qué no nos fusionamos con otro partido? Y es lo que ha sucedido en Chile. Esto además ya fue probado en la historia de Chile, fue probado anteriormente. Ya. Pero ¿por qué no volver al binominal? Así usted ya algo explicó, pero en breve, porque el binominal, Alejandro, tiene una falla estructural, que el 65% es igual al 35%. Si tu sector saca 65 y mi sector saca 35, los dos elegimos lo mismo. Exacto. Entonces, uno y uno. Y tú estarás de acuerdo, y la gente que no está escuchando está de acuerdo, que 65 es harto más que 35. Entonces, tiene que haber algún tipo de sistema proporcional, pero no al nivel de tener una dispersión tan alta como la que tenemos hoy día. Sí. Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa. Quédense en la sintonía de la Red de Agricultura en esta entrevista de hoy.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores. Nos acompaña hoy día como invitado el diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana, además. Quisiera hablar un poquitito de la migración, diputado. Hay algunos problemas que se han ido solucionando, pero igual está como media terremoneada la cosa con el tema de Venezuela, lo que ha dicho Venezuela. El presidente Maduro invita al presidente de Chile a dialogar. ¿Cómo ve que está la situación? Primero sobre la migración. Uh-huh. La migración en términos teóricos, en términos conceptuales, es la forma como se ha desarrollado muchos países en el mundo. Y de la misma forma la migración está reconocida como uno de los derechos que tienen las personas. Pero de la misma forma, Alejandro, los países tienen el derecho a regular la migración. ¿Y cuál es el problema que nosotros tenemos hoy día? Que distintos estándares internacionales dan cuenta de que un nivel razonable de migración y positivo para los países es hasta 5%. Nosotros se calcula que es superior al 8%. Entonces tenemos una crisis migratoria que no es... porque algunos dicen equivocadamente, oiga, mire, este es el problema del gobierno 1, 2 o 3 de Chile. El problema está centrado no en la frontera, no en la frontera de Chile, el problema principal, sino que el problema principal está en Venezuela, que producto del colapso económico, político, de toda naturaleza que ha tenido Venezuela, que a mi juicio por lo demás es una dictadura, ha significado un éxodo masivo del orden de 8 millones de personas que están en distintos lugares del continente. Y a nosotros eso nos impacta con un 8% que nos hace estar muy tensionados socialmente por ello. Entonces, yo creo que es bueno ponerlo en su justa medida. ¿Es buena la migración? Sí, bienvenidos y bienvenidas todos aquellos que vienen a colaborar con Chile, que vienen a ver en Chile un lugar para desarrollarse ellos y su familia, también. Pero hay un límite, Entonces, nosotros tenemos que apuntar a restringir el flujo migratorio hasta que nos vayamos ordenando, ¿no? Porque tenemos un 8%, poco más del 8%, en circunstancias que se estima que lo razonable es hasta 5%. Eso en lo general, ¿no? En lo general. Pero en lo particular... ¿Y cómo sería la restricción, digamos? Usted dice, lo fundamental sería... ¿cierto? Fundamentalmente el control de frontera. Pero... Fundamentalmente el control de frontera. Yo creo que frontera. Sí, fundamentalmente el control de frontera, porque buena parte de esta migración, la manera de llegar, la última oleada, ¿no? Es de manera ilegal, a través de la frontera. Y por lo tanto, el control de fronteras con ayuda de las Fuerzas Armadas es algo que nosotros hemos aprobado consistentemente en la sala, en la Cámara, ¿no? Y lo mismo ha hecho el Senado. Y esto es bien importante porque tenemos una frontera bien extensa con Bolivia, fundamentalmente, que es de ahí donde viene el mayor flujo migratorio. El segundo elemento es llegar a acuerdos de reconducción. ¿Qué es la reconducción para quienes nos escuchan? Es una vez que ingresa una persona ilegal, puede ser devuelta al país de origen. ¿Cuál es el problema que tenemos con Bolivia? Que ellos solo nos aceptan con nacionales, solo nos aceptan que se reconduzca o se devuelva al territorio boliviano ciudadanos bolivianos, circunstancia que la gran mayoría no son ciudadanos bolivianos, sino que ocupan Bolivia de paso. Entonces, por eso es importante tener acuerdos para que puedan ser recibidos de vuelta en Venezuela las personas que ilegalmente hayan sido detenidas y procesadas y que finalmente se estime que han sido expulsadas hacia Venezuela. Entonces, estos son temas que se resuelven también multilateralmente, no se resuelven solo en Chile, se resuelven promoviendo la democracia, el respeto a los derechos humanos y la recuperación de todo ello en Venezuela, que es un proceso un poco más lento, lo sabemos en Chile, tuvimos 17 años nosotros en dictadura en Chile, sabemos que los procesos de estos son lentos, son difíciles, para nosotros fue muy doloroso como país, una triste historia de nuestra patria. Bueno, en Venezuela están viviendo una situación similar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo apoyamos al pueblo venezolano en la recuperación de la democracia? Y por otro lado, ¿cómo tenemos los controles de frontera para que cada vez menos inmigrantes ilegales ingresen a Chile?
Pero a propósito de acuerdo, ¿se va a llegar a acuerdo? Porque esto estaba ocurriendo ya hace bastantes años, ¿no? Empezó lento, 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 y no solo los venezolanos, sino también, y con todo respeto hacia ellos, de Perú, como usted bien decía, de Bolivia, y se están acercando otros también. Entonces, ¿cómo lograr hacerlo luego para que al menos la gente que entre con toda su, en fin, con todos sus datos? Yo participo, Alejandro, de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. Sí, Y justamente este ha sido un tema fundamental de trabajo con el canciller, con el canciller de Chile, ¿no? sí, Van Claver. Van Claveren, Alberto Van Claveren. Y ha sido muy importante el trabajo que es multilateral, porque no solo requiere acuerdo Chile-Venezuela, requiere un acuerdo Perú-Venezuela, Perú-Chile-Venezuela, Perú-Ecuador-Venezuela, Ecuador-Chile-Venezuela, Colombia-Venezuela, Colombia-Chile-Venezuela, en cada uno de los lugares, ¿no? Y por supuesto con Bolivia, como decíamos anteriormente. Sí. Entonces, esto es construir acuerdos multilaterales en esa línea, pero con dos esfuerzos en paralelo. Un esfuerzo de apoyar las distintas gestiones para recuperar la democracia en Venezuela, que hoy día no es un país democrático, es un país que está gobernado por una dictadura distinta a la del pasado, que bombardeaban los palacios de gobierno. El caso chileno, 1973, un drama, la dictadura en Chile, con todo lo que significó. Bueno, hoy día la pérdida de democracia es distinta, se orada en las instituciones, y el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo empiezan a tener la misma mano, ¿no? Sí. Con estándares, para plantearlo elegantemente, no cumplen los estándares de una democracia occidental. ¿Ah? Bueno, ese es un esfuerzo. Y el otro esfuerzo es el control de fronteras. El control de fronteras en Chile, que es algo en que hemos apoyado todos los esfuerzos que nos ha planteado el gobierno en el Congreso, de tener la disponibilidad para que esté la fuerza militar apoyando también a las policías ¿Y qué y a está todo el pasando régimen entonces? migratorio. Porque si el Congreso lo está apoyando y la cosa sigue así, igual, Es que el principal problema que hoy día vemos, estamos hablando de migración en sí mismo, todavía nos vamos sí, a los temas de las bandas criminales, que el principal problema hoy día, Alejandro, en esta materia, no está tanto en el flujo futuro, sino en que hoy día ya sobrepasamos el límite. Hoy día ya estamos con cifras superiores a las razonables de 5%. Pues ya está. Y lo que tenemos que hacer es que cada vez menos ingresen por la frontera, y yo creo que se ha hecho un trabajo importante entre la Policía de Investigaciones, Carabineros y las Fuerzas Armadas en la frontera norte. ahora, eh, pasando a un tema con Venezuela, lo que ocurrió con el militar que fue asesinado acá en Chile y la forma en que Maduro le ofrece conversar al presidente Boric, que ha generado polémica, porque Nosotros, la verdad que fuimos como país testigos de un crimen escalofriante, así es. Teniente Ojeda, que además en condición de refugiado político. Sí, Un crimen escalofriante como no habíamos visto en Chile. fuerte, ¿no? Fuerte. Atroz. El primer deber que tenemos como sociedad es identificar a los responsables materiales e intelectuales del crimen, enjuiciarlos y condenarlos. Ese es el primer deber que tenemos. En esa línea, el Ministerio Público tiene una línea de investigación y requiere la colaboración del Estado y el sistema judicial venezolano. Yo espero que el gobierno de Chile, que el Estado de Chile, despliegue todos sus esfuerzos para que estos requerimientos que ha hecho el Ministerio Público al Estado venezolano, más allá del régimen, más allá de la condición política que tenga el régimen, sean respondidos adecuadamente y se pueda sancionar a los responsables, tanto materiales como intelectuales. Y por lo tanto, los canales que tiene Chile para ello son los acuerdos entre las policías, la Interpol, los distintos acuerdos que hay entre las policías, los acuerdos que hay entre la fiscalía, pero también los canales diplomáticos para ello, ¿no?
Y yo creo que eso es lo fundamental, más allá de lo que diga o no diga el señor Maduro. Ya, pero el señor Maduro dijo, yo no tengo ningún problema, feliz, le ofrezco al presidente Boris que nos juntemos a conversar. Pero nada más, Yo le contesté. la Cancillería chilena, el gobierno de Chile, ustedes también, los senadores, diputados, están pidiendo mano más dura para conseguir que, por Yo a lo menos, Venezuela, más que a Venezuela, al régimen venezolano le diría hechos y no palabras. Que entreguen a las personas que pide el Ministerio Público en Chile, ya. y eso puede abrir muchos canales de conversación. Hechos y no palabras. Y si no, cortar relaciones, No creo que el camino adecuado sea cortar relaciones diplomáticas, Alejandro. Y voy a explicar por qué. No solo por el necesario diálogo que necesitamos para los problemas migratorios que conversábamos hace algunos minutos, sí. ¿ah? Sino que también para apoyar la recuperación de la democracia en Venezuela. Durante la dictadura en Chile, los países europeos eran tremendamente críticos de la dictadura. Votaban en contra en todos los organismos internacionales. Firmaban todas las condenas al gobierno, a la dictadura de Chile por los atropellos a los derechos humanos. Sin embargo, no cerraban embajadas. ¿Y por qué no cerraban embajadas? Porque justamente las embajadas también eran una forma de apoyar a la oposición de la época que quería recuperar la democracia. Si nosotros queremos que se recupere la democracia en Venezuela, tenemos que mantener nuestra embajada en Caracas. Sin embajador probablemente, de manera tal de manifestar nuestra molestia, pero mantener la embajada en Caracas, porque así como fue la forma que los europeos apoyaron a la oposición a la dictadura en Chile, puede ser una forma que los países democráticos apoyemos a la oposición en Venezuela. Sí, porque el presidente llamó al embajador, estuvo acá 2 días, conversaron y volvió, me imagino que con alguna indicación del presidente a las autoridades de Venezuela, autoridad entre comillas. Bueno, es propio de la diplomacia manifestar la molestia, que es como la tarjeta amarilla de las relaciones, Sí, sí. el retirar al embajador, Retirar al embajador. el pedirle que venga a consulta al embajador. Eso en código diplomático se lee, oye, mire, se enojaron de verdad los de allá. Ese es el primer paso. El segundo paso es que se queda en Chile un buen tiempo. Hay pasos anteriores a romper absolutamente cualquier tipo de relación diplomática, y yo creo que pensando en los intereses de Chile, por lo que necesitamos avanzar en materia de resolver la crisis migratoria, pero pensando también en recuperar la democracia en Venezuela, es que es bueno que Chile tenga embajada en Caracas. Sí, pero se quedó muy poco tiempo. Llegó un día y se fue al día siguiente, casi al día. Sí, pero Alejandro, avión hay todos los días, así que esto puede volver y decirle que vuelva nuevamente, no te preocupes. Eso, Aviones todos los sí, días. sí. ¿Ah? Oye, a propósito de eso, nos pasamos a otro país, Argentina. También tuvimos una semanita un poco complicada con Argentina. ¿Sí o no? Pero menos. Pero menos. Menos. Yo creo que Usted está en la Comisión de Relaciones Exteriores, por eso lo estoy. Sí, ¿Ah? pero ¿sabes qué? Alejandro, lo de Argentina son incidentes. Lo de Venezuela es más profundo. Sin duda. Entonces los argentinos son incidentes, que una ministra dice una cosa, que el presidente de Argentina dice otra. Mira, yo no... Que por supuesto los incidentes hay que enfrentarlos, resolverlos, generar las molestias, pero son incidentes. Nosotros en términos generales, independiente de quién gobierne a este lado de la cordillera y quién gobierne al otro lado de la cordillera, la verdad es que en términos generales nosotros tenemos una buena relación con Argentina, y eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y no hay que dejar pasar los incidentes, por supuesto, pero no hay que dejarlo pasar para construir o mantener una buena relación que tenemos con Argentina, que hay que sostenerla. Mira, yo fui, te lo digo además, yo fui alcalde de Maipú, donde le llamamos la comuna del abrazo, por el abrazo O'Higgins y San Martín. Y bueno, durante nuestra historia republicana hemos tenido uno que otro conflicto a veces con nuestros vecinos, pero en términos generales lo que construimos con ellos es colaboración, cooperación. Y por eso digo que los incidentes que hubo la semana existieron, pero son bastante menos importantes que la crisis que enfrentamos con Venezuela. Oiga, y Maipú, una muy bonita ciudad, ¿eh? Muy buena. ¿Ah? Porque la comuna del abrazo. La comuna del abrazo, sí. Correctamente. ¿Ah? Así es. Ahora, ¿alcanzamos o vamos a una pausa? Última pregunta. A ver. Última pregunta.
Eh, yo quisiera, no sé, pues, antes de la pausa, preguntarle a usted acerca de lo que ocurre con la fiscalía. Oiga. Hay un problemita ahí más o menos con el alcalde de Recoleta, el alcalde Jaude, que quiso ir a Venezuela y adentro lo dejaron. Adentro de Chile, no nada más. ¿Cómo lo ve usted? Yo diría que en los temas que tienen que ver con investigaciones judiciales, hay dos principios que van de la mano. El primer principio que va de la mano, dejemos que las instituciones funcionen, y en ese sentido, las fiscalías, cuando formalizan a alguna persona, le están diciendo que tiene antecedentes suficientes para iniciar una investigación formalizada, más Está como seria. imputado, digamos. Pero es que imputado es automático. Si alguien se querella contra ti, inmediatamente eres imputado. No hay una decisión de la fiscalía. La No, claro. formalización, La formalización la imputación es automática. Alguien se querella contra ti, tú eres imputado y de un día para otro te levantaste en la mañana y eres imputado porque alguien presentó una querella. Por lo tanto, eso es automático. Sin embargo, cuando la fiscalía formaliza, es que la fiscalía, el Ministerio Público, institución del Estado, tiene la opinión de que hay elementos suficientes para iniciar una investigación. ¿De acuerdo? Sí. Y por lo tanto, eso hay que respetarlo y respetar el trabajo del Ministerio Público. Pero de la misma forma hay otro principio, que es el principio de la inocencia. Todo el mundo es inocente hasta que no se pruebe lo contrario, y eso se hace en el juicio. Entonces yo creo que en el caso que tú me preguntas, pero en cualquier otro, tenemos que tener esas dos cosas de la mano, porque es fácil señalar a propósito de una formalización, es culpable. Eso no es correcto, pero tampoco es correcto decir que la fiscalía está persiguiendo. No, las dos cosas son incorrectas. Lo que tenemos que decir en cada uno de los casos, parafraseando al expresidente Lagos, dejemos que las instituciones funcionen. Hay una institución que es el Ministerio Público, que hace una formalización, en cualquier caso, y hay una institución que es el principio a la inocencia, y por lo tanto, hasta que no se declare una culpabilidad en el juicio, nosotros le presumimos inocencia a cualquier imputado o cualquier formalizado. Ya, mira, pero tú me dices, pudo... esto es impopular, hay que decir inmediatamente que alguien es culpable. Es que no es correcto, es que no es correcto. O hay que decir que la fiscalía persigue a alguien, tampoco es correcto. Entonces, en este caso hemos tenido las dos cosas. Alguna gente que dice, es culpable, y otros dicen, mire, aquí me está persiguiendo la fiscalía. Las dos cosas son incorrectas, dejemos que las instituciones funcionen. No, y también dijeron que en el fondo el alcalde quería arrancarse porque empieza la formalización seguramente uno de estos días. Usted lo ha escuchado, incluso de partidos políticos, obviamente opositores al alcalde. Pero volvamos a ver, yo creo que le hace mal a nuestro sistema judicial que uno esté comentando cada una de las acciones que hace un fiscal en cada una de las investigaciones. Porque me imagino que vio los antiguos Twitter, porque ahora no son Twitter. Ex. Vio los ex. Sí, pero Alejandro, mira, en estas materias judiciales dejemos que las instituciones funcionen. La Fiscalía determina que el caso en cuestión tiene los suficientes elementos para iniciar una investigación y formalizar a la persona. Pero de la misma forma, eso no significa culpabilidad, porque eso termina en el juicio. Entonces, dejemos que las instituciones funcionen. Y el resultado de la investigación. ¿Viajado a Venezuela? La Fiscalía tiene los distintos elementos institucionales para poner las famosas alertas. Y a propósito, probablemente no de él, sino que a propósito de lo que pasó con la alcaldesa, sí. ¿cómo se llama? Karen Rojo, sí. de Antofagasta. Se tomó una decisión. Pero la verdad que no comentemos los temas judiciales, más bien, Alejandro. Dejemos que las instituciones funcionen. La formalización es un acto de una institución de la República que es unilateral. El formalizado no se puede oponer a ello, pero lo están notificando de que hay una investigación. Pero de la misma forma, cualquier imputado, no solo en este caso, no es culpable hasta que esto se demuestre en el juicio. Estimados auditores, vamos a hacer una breve pausa nuevamente y ya retornamos con la entrevista al diputado Alberto Undurraga, presidente de la Democracia Cristiana. Agricultura TV.
Ya estamos de vuelta, estimados amigos y amigas, en esta entrevista de hoy. Nos acompaña el diputado Alberto Undurraga, a quien le vamos a preguntar, pero entiendo que recibió una llamada usted, ¿eh? Se escuchó por ahí. ¿Qué pasó? No, solo lo que pasa es que cuando nombré a los alcaldes, nombré muy rápido a nuestros alcaldes que van a la reelección. Y dije, ¿y nuestro alcalde en Peñaflor? Nivaldo Mesa, no dije el nombre, pero aquí era Nivaldo Mesa todo el apoyo, ¿ah? Así que así como en La Pintana, en San Ramón, también en Peñaflor, también en Concepción, y en las primarias que tenemos en Peñalolén, La Granja, La Florida, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua y Talca, las que nombré, y cada uno de ellos nombré por supuesto a nuestro candidato, así que un abrazo a cada uno de ellos. Bueno, y a propósito de lo que estábamos hablando antes, pero no con el mismo tema, la economía del país, que la gente está ya que no sabe qué hacer. Por otro lado, los empresarios están complicados, según dicen, y quizás a lo mejor por justa razón. El cambio de hora de los trabajadores, la hora menos 45 son. 40. Bueno, estamos bajando una hora ahora Sí, para llegar después a las 40. a las 40. Mira, Vamos por partes. yo creo, Alejandro, que nosotros como país hemos desvalorizado la importancia del crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que genera empleos y empleos de calidad. Así El es. crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, la verdad que el espacio para distribución social es cada vez menor. Entonces, nosotros tenemos que volver a recuperar como objetivo del país el crecimiento económico. Yo me doy cuenta a veces que en las conversaciones entre dirigentes de todos los sectores, el crecimiento es como un dato. No, el crecimiento fue tanto. Y yo digo, no, pues el crecimiento no tiene que ser un dato, tiene que ser una meta, tiene que ser un objetivo. Un objetivo. Así como tenemos objetivos sociales, aprobar la reforma de pensiones, por ejemplo. Aprobar la reforma de pensiones, un tremendo objetivo social, bien escandaloso que llevemos tantos años sin aprobarla. Por eso nosotros nos jugamos por el acuerdo en la Cámara de Diputados. Bueno, así como tenemos objetivos sociales, también necesitamos objetivos económicos. Y un objetivo económico es el crecimiento para generar empleos. Y esto es cambiar la mentalidad, y esto es cambiar la mentalidad de los dirigentes, porque dicen, mire, que se creció poco. Bueno, ¿y qué hicimos para crecer más? Los países, a pesar de que vamos a enfrentar probablemente buenos años por delante, porque se prevé un buen ciclo del precio del cobre, se prevé que el litio puede significar ingresos, el hecho que tengamos una matriz energética con 50% aproximadamente de energía no convencional nos permite ser menos vulnerables a las alzas del precio del petróleo. O sea, hay condiciones macro que nos pueden ayudar, pero tiene que ser una meta. Los gobiernos no solo tienen que proyectar un crecimiento, sino que tienen que aspirar a un crecimiento. Mira la palabra, proyectar es como si fuera un ¿Qué dato. está pasando? ¿Por qué tanta tardía en Yo esta cuando cosa? era No es fácil, director es del cierto. CERNAC, Sí. más joven y con más pelo, más joven, mi jefe era el ministro Rodríguez, Jorge Rodríguez, Jorge Rodríguez. Sí. gobierno Lago. Era bien joven. Entonces, y él en la agenda pro crecimiento dijo, mire, vamos a eliminar los lomos de toro. Lo explicó de esa forma, ¿no? Todo ese conjunto de trabas para la inversión, trabas para el crecimiento. Nosotros en el pacto fiscal ahora, cuando nos sentamos a conversar con el ministro Marcel, encabezado, yo le pedí a nuestra senadora Yanna Proboste y a nuestro diputado Eric Aedo, que uno encabezaba nuestro comité en el Senado, el otro nuestro comité en la Cámara. Yo les pedí que avanzaran en la negociación con el gobierno en el pacto fiscal. Pedimos, lo primero, control adecuado de los recursos. ¿Por qué? Por el caso convenio, eso lo logramos en la ley de presupuesto. Bien. Segundo, le dijimos, crecimiento económico. Necesitamos toda una estrategia para el crecimiento económico. Entonces, la ley para
terminar o regular y simplificar la permisología que hay hoy día es Sí. algo que nosotros hemos empujado también. Vamos a ver cómo llega el proyecto de ley, ¿no? Pero es algo que para nosotros es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque crecimiento económico. Y tercero, recaudación. Recaudación por la vía de Más la impuestos. ley antielusión, pero también por materia tributaria. ¿Con qué propósito, Alejandro? Dos propósitos. Uno, más recursos para seguridad, el principal problema de los chilenos, y segundo, recursos para reducir la lista de espera. Yo soy de los que aspiro a terminar con la lista de espera, me parece que es una injusticia tremenda y tenemos que terminar con la lista de espera. Bueno, en este gobierno la verdad que no se ha asumido eso como uno de los puntos centrales, pero sí reducirla. Pero para eso se requieren más recursos. Entonces, para volver a tu pregunta, uno de los temas centrales fue crecimiento económico. Crecimiento. Entonces, cuando en el pacto fiscal nosotros decimos, mire, ¿sabe qué? Que baje el impuesto a las empresas de 27 a 25% para que haya mayor inversión, es porque estamos pensando en crecimiento económico. Oiga, pero ¿cómo pasa con la recaudación? No, si retiran la plata por la vía de los dividendos de las acciones, ahí tienen que pagar mayor impuesto. Pero si no la retiran, la verdad que pasamos de 27 a 25 y eso significa mayor inversión. El crecimiento económico, Alejandro, tiene que ser una meta, una aspiración, un objetivo, Y ese no solo una 27 a proyección. 25, ¿qué dice el gobierno? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, claro. Nosotros lo que firmamos con el gobierno Sí, fue con el ministro. sí, aumentar un 0,6. Ya. En términos globales, 0,6 del PIB por la vía de cambio tributario. ¿Qué significa esto? Bajar el impuesto de 27 a 25 de las empresas para aumentar la inversión. Sin embargo, si se retiran los recursos por la vía de dividendos, ahí hay un impuesto adicional a los dividendos al momento de retirar. A Ya. todos menos a los fondos de pensión de los trabajadores, para no afectar a los trabajadores. Y de la misma forma, en el tramo alto de 4,5 millones para arriba, subir los impuestos a las personas. Esto significa todos los 4,5 millones, no. Si alguien gana 4,6 millones, por los 100.000 pesos adicionales. ¿Por qué en el tramo alto? El gobierno quería hacerlo más abajo, quería hacerlo en el tramo de 3,2 millones. Dijimos, sí. no, eso la verdad que afecta a un conjunto de profesionales que nos parecía injusto, ¿no? Y de 4,5 millones hacia arriba, no solo hay un tema de recaudación, sino que también afecta a todas las altas autoridades. Entonces no podía ser que se haga una reforma tributaria y que las altas autoridades no tengan un aumento de impuestos. Entonces también me parecía que era coherente desde lo social, desde la legitimidad. Bueno, ese conjunto de normas lo que genera es un 0,6% del PIB de mayor recaudación. ¿Para qué? Para temas que tienen que ver con seguridad y para reducir las listas de espera. Eso es el centro de lo que nosotros firmamos con el gobierno. Previo a ello, crecimiento económico. El crecimiento económico, nosotros tenemos que volver a crecer al 4%. Ustedes me dirán, pero si estamos en el 2, algo, nuestra PIB potencial. El PIB potencial, para explicarle a quienes están, es lo que la economía puede generar funcionando perfecto. Hoy día estamos poco más del 2 y nosotros tenemos que llegar a más del 4 y volver a crecer esos niveles. Es posible, pero tiene que ser un objetivo. No puede ser simplemente cruzarse de brazos y esperar que pase. ¿Y a qué lo atribuye lo que está pasando en definitiva? Porque con todo lo que usted ha explicado, quizás los auditores están pensando, bueno, ¿y por qué? Sucede. ¿Por qué no va subiendo esto? ¿Qué le pasa a Marcel? En fin. No, sucede en los distintos países del mundo que se llama la trampa del ingreso medio. Ya. Cuando los países dejan de ser pobres y pasan a ser ingresos medios, nosotros fuimos pobres, hoy día estamos en los ingresos medios, se genera una trampa en dos dimensiones. Una dimensión que hay un conjunto de demandas sociales que se aceleran, y está bien porque se requiere mejor salud, se requiere mejor educación, se requiere financiar la seguridad, se requiere terminar con la lista de espera, en fin, se requiere apoyar a los municipios. Pero esto no va de la mano del conjunto de otras medidas para seguir creciendo, ¿no? La trampa del ingreso medio sucede en muchos países, por algo se llama así, en la literatura de la economía. Bueno, nosotros tenemos que superar la trampa del ingreso medio. Y una de las formas de superar la trampa del ingreso medio es que en vez de proyectar cuál va a ser el crecimiento, que es la pega que hace el Banco Central, que nos pongamos como objetivo crecimiento económico. Fíjate que
Yo soy presidente de un partido, la Democracia Cristiana, que quiere hacer transformaciones sociales, que su foco está en la justicia social, pero esto se hace en la medida que tengamos crecimiento económico, en la medida que al país le vaya bien con progreso económico y por supuesto con seguridad, con seguridad y en democracia. De acuerdo. Y a propósito de esto mismo, para, digamos, los auditores lo siguen entendiendo, ¿qué va a ser? ¿Hasta cuándo va a esperar la democracia cristiana? Usted es el presidente de la democracia cristiana. ¿Hasta cuándo va a esperar para que esto empiece ya? Porque usted está diciendo, pero antes... ¿Esperar qué? No, esperar que el gobierno logre, porque toda la gente está... Bueno, nosotros no hemos planteado, Alejandro... Alejandro... Es más, hoy día escuché, no me acuerdo la radio, pero... y se lo digo con mucho respeto, decían, ¿hasta cuándo la democracia cristiana sigue gobernando con los comunistas? Textual, diputado. Bueno, yo estuve revisando en la mañana el listado de ministros y subsecretarios y no hay ninguno demócrata cristiano. Así que a esa persona que dijo ese comentario, pero como partido, hicieron ahora para las elecciones... Sí, pero a esa persona, recuérdale a esa persona, el que lo haya dicho, que la democracia cristiana no es parte del gobierno. La democracia cristiana no es parte del gobierno. Parte del gobierno en los ministerios. La democracia cristiana, el rol que jugamos nosotros es contribuir a los acuerdos. Algunos dicen a eso colaboración con autonomía, otros le llaman a eso oposición constructiva. Me da lo mismo el término, pero nosotros no somos parte del gobierno. Para el pacto de municipios, para el pacto de municipios, hemos llegado a un pacto electoral con los distintos partidos de gobierno. Tenemos cercanía con algunos de ellos, por supuesto, con el Partido Socialista, con el Partido Radical, con el PPD, fundamentalmente con ellos, también con el Partido Liberal, que es más nuevo. Con los tres primeros hicimos junto la concertación. Tanto así que en la lista de concejales, que es la lista donde está la sintonía de mirada de futuro, ¿con quién la estamos haciendo? Con el Partido Socialista y con el PPD. Sí, y el Frente Amplio, Partido Comunista. Y el Frente Amplio y el Partido Comunista están en otra lista de concejales. Pero dado que el sistema electoral no tiene segunda vuelta, porque es distinto a las presidenciales donde hay segunda vuelta, dado que el sistema electoral no tiene segunda vuelta, Alejandro, esto obliga a buscar pactos electorales más amplios que solo la línea política que tiene uno. Y esto, ¿por qué se hace? Porque de lo contrario, lo que sucedería es que alguien con el 40% o con el 35%, en alguna comuna que los candidatos de derecha, por ejemplo, tengan el 35%, ganan la alcaldía en circunstancia que hay un 65% que vota en contra. Entonces, eso es lo que hicimos en el pacto electoral. Es un pacto electoral, no es una alianza de largo plazo. Las alianzas más de largo plazo se expresan en la lista de concejales y nosotros en la lista de concejales nos hemos aliado con quienes han sido nuestros aliados durante la concertación, fueron nuestros aliados en el gobierno de la nueva mayoría, que es el Partido Socialista y el PPD. Nos habría gustado también que estuvieran los radicales, pero ellos optaron por un camino de lista solo, pero son parte también de esta sociedad. Y ¿cómo está la democracia cristiana entonces? Le pregunto porque, a ver, yo el año pasado en este mismo programa entrevisté a Ignacio Walker, por ejemplo. Entrevisté a la Mariana Elwin, entrevistado, y varios más. Ignacio se retiró del partido, pero él dijo, yo sigo siendo demócrata cristiano, pero no en el partido. Le pongo un ejemplo, pero hay muchos más, usted sabe, que se han salido de la democracia cristiana. Por eso que la gente pregunta, ¿hasta cuándo? O dice, ¿hasta cuándo la DC sigue con los comunistas? Pero dale, con que... No lo digo yo, pero no es cierto lo que estás diciendo. Pero primero, a propósito que me nombraste a Ignacio. No, pero me vino a la cabeza don Patricio Elwin. El viernes se cumplieron 8 años del aniversario de su fallecimiento. Sí. Hicimos un homenaje, primero en la Cámara, hicimos un homenaje también en su estatua, un homenaje, fuimos la verdad que a homenajearlo a él por su legado también, ¿no? Por lo que fue en la historia de Chile, pero también por su legado. Él fue un
constructor de democracia, un constructor de partido, un constructor de coalición, un constructor de acuerdo, todo en una sola persona, el líder de la transición, líder de la recuperación de la democracia, y no puedo dejar de nombrarlo dado que me mencionas cómo está la democracia cristiana. Presidente después y el primer presidente, por supuesto, por eso, Patricio Aylwin, presidente de la República, la patria justa y buena para todos, eso era lo que él señalaba, y nosotros seguimos trabajando por ello. Yo te diría que nosotros tuvimos en el año 2022 una crisis muy profunda, con renuncias de varias personas, tú me has nombrado algunos de ellos, y bueno, en ese tiempo yo asumí la democracia cristiana en medio de la crisis, Sí. con un propósito de recuperar el ambiente interno para volver a hacer propuestas. ¿Qué es lo que vemos hoy día? La democracia cristiana es la que firma pacto fiscal con el gobierno y empuja aquello. Es la democracia cristiana la que propone un acuerdo en pensiones. Es la democracia cristiana la que empuja que se revise el sistema de educación pública a propósito de los SLEP. Y en cada uno de ellos tiene nombre y apellido, senadores o diputados nuestros, ¿no? Es la democracia cristiana la que en nuestros municipios ha estado empujando temas de seguridad. Entonces estamos haciendo propuestas al país, construyendo los acuerdos, y yo espero que esto sea refrendado con un buen resultado en las próximas municipales de octubre y también en las primarias del 9 de junio. Bueno, diputado, le vamos a agradecer el tiempo que nos ha dado para esta entrevista. Muchas gracias, espero que le haya gustado también. No, muchas gracias a ustedes por invitarme y a Y quienes están detrás de las cámaras también. También a ellos que tienen la parte más importante, que es tenernos al aire. Y un saludo también a todos los auditores desde Arica hasta Punta Arenas. Nos vemos en una próxima oportunidad en la entrevista del día.